les traigo una historia original, donde el personaje principal es Marla, una niña que es forzada a crecer y dejar de jugar por una desgracia en la vida. Luego nos presentan a su hermanito Charlie, quien también es importante en la historia. También hay personajes como Dell, un vendedor de comida en un food truck, el emperador de Constantinópolis, quien es el villano de la historia. También vemos piratas, dinosaurios, babosas gigantes, hasta cavernícolas, pero eso se los cuento después. El caso es que todo comienza con Marla, pensando en que le gustaría conocer el mundo, ser una exploradora, ver cada rincón y locura de él, algo arriesgado, que le pediría a sus papás el poder viajar, de que ya estaba grande, que después de cantar con su hermanito, le prometió que algún día conocerían el mundo. En fin, estaban jugando con sus muñequitos de Playmobil cuando alguien tocó a la puerta, espantando a la joven, ya que era medianoche y era la policía, dándoles la mala noticia que sus padres tuvieron un accidente. 4 años después, seguían viviendo en la misma casa, pero sin sus papás, donde Marla cuidaba a su puberto hermano, que siempre estaba enojado con ella, ya que le decía que habían cosas más importantes que la diversión, y entre sus cosas encontró el pasaporte que sacó hace años. Así que reflexionó y quería hablar con su hermano, dándose cuenta que escapó de su cuarto. Iba caminando por la calle, hablando con su amigo cuando vio un dinosaurio, que era la entrada a la convención de juguetes. Era un lugar bizarro y colorido, que cuando Marla llegó, entró a buscar a su hermano, ya que tenía la ubicación de su teléfono, donde se topó con un enorme mundo construido de juguetes, que mientras gritaba por su hermano, lo encontró muy emocionado admirando el mundo de Playmobil, diciéndole que era idéntico a como solían jugar, que no fuera aburrida, que desde que sus papás murieron, ella igual lo hizo y solo fingía ser una familia, desanimando a Charlie, pero aún así, él trató de convencerla de jugar, pero ella se desesperó y aventó un muñequito, que en ese instante las luces se apagaron y el juguete comenzó a reírse, algo demasiado espeluznante, y de la nada todo comenzó a levitar, todo juguete comenzó a volar alrededor de una montaña y aquel muñequito, que cuando Charlie lo tocó, los teletransportó a otro universo, volviéndolos unos muñecos de Playmobil. Con esto, Marla se volvió loca. En cambio, Charlie estaba enloquecido con tanta magia. Él era el enorme vikingo, pensando cómo llegaron hasta ahí. Y en ese instante, son un caracol gigante y vieron que estaban en medio de una guerra vikinga, espantando a Marla, los rojos contra los amarillos, donde Charlie lograba vencerlos a todos sin esfuerzos, ya que tenía super fuerza, ayudando a los rojos, extasiados con su gran poder, que hasta ganaron la guerra. Con esto lo llamaron Charlie el Destructor, honrándolo con un festín a su nombre. Todo esto lo vieron unos piratas, contándole al emperador romano que había un guerrero ideal para él. Dicho esto, iban tras Charlie, a quien todo vikingo vitoreaba. Aún así, Marla le decía que se debían ir, pero al hablar, los vikingos la detuvieron y comenzaron a brindar y celebrar por Charlie, cantando sin parar. Él estaba muy contento, sentía que todo era muy real y divertido. No se quería ir, diciéndole a Marla que no fuera aburrida. Dicho esto, Charlie salió bailando directo a una catapulta que lo lanzó al otro lado de la isla, por lo que Marla tomó un caballo y fue tras él, siendo perseguidos en la selva por los piratas malévolos. Viendo cómo los secuestraban, Marla trató de seguirles el paso, pero llegó a una carretera de la nada. Por otro lado, vemos a Dell hablando mientras manejaba con un tal Fritzy, quien causó que Marla dejara atrás la carroza que llevaba a su hermano, cayendo en el trineo de un esquimal. Aún así, fue detrás y cayó en el camión del tal Dell, quitándole el volante para alcanzar a su hermano, pero de la nada desaparecieron, volviendo aún más loca a Marla, enfureciendo a Dell, que le dijo loca y la abandonó en plena carretera, toda panicada, hasta que se reencontró con el caballo, que rápidamente la tiró y huyó, pero le dejó una maleta con monedas de oro. En fin, llegó a un pueblo en el viejo oeste, bañado de vaqueros y rateros que la veían sospechosamente, hasta que vio al alguacil detrás de unos ladrones que la ignoraron por completo, y en ese momento se reencontró con Dell, que lo estaban sacando por vender fardo mágico que volvía los caballos en Pegasos. El caso es que Marla habló con él, le pidió su ayuda, pero el vago solo se burló de ella, viendo cómo hacía el ridículo, donde pidió ayuda para encontrar a su hermano, que al mostrar las monedas vikingas todo el pueblo la volteaba a ver, por lo que Dell le dijo que las guardara,
sino que la iban a matar, huyendo de los vaqueros que querían robárselas. En el intento se cambió de look y Dale la ayudó a escapar. Claramente solo quería su dinero, por lo que Marla quería bajarse. Pero vamos, en ese mundo era peligroso y se fue con él, haciendo un trato de que le ayudaría a encontrar a su hermano si le daba el dinero vikingo. Dicho esto, así le hicieron. Pero al ver una manada de dinosaurios, se volcaron por una montaña y salieron de la carretera directo a un bosque nevado. Por otro lado, en el pueblo romano, Charlie estaba enjaulado, viendo a los piratas cómo vendieron a varios guerreros temerarios al malvado emperador, que se burlaba de ellos, diciéndole al vikingo que nadie lo encontraría, ya que estaban en una isla remota, y así los llevó al Coliseo. Y como en toda película, el villano cantaba de que si los iban a poner a pelear como espectáculo para el pueblo, para que lo amaran aún más, encerrándolos con monstruos que los iban a destrozar, espantando a Charlie, mientras que su hermana estaba atascada en el frío con Dale, diciéndole que un espía los ayudaría a encontrar a su hermano. Dicho eso, apareció Rex Dasher, un agente secreto muy bueno. El caso es que lo llevó por un pasaje secreto con un Porsche mega equipado, contándoles que habían varios guerreros desaparecidos de diferentes lugares que no dejaron rastro y que su hermano debería ser uno de ellos. El caso es que llegaron a Cráneo, una organización secreta de villanos y asesinos que en sus registros podían encontrar información, pero que primero debían seguir a la tal Greta Grimm, una mujer mal encarada que tenía acceso a todo. De eso se disfrazó Marla, que al entrar se deshicieron de la verdadera, escanearon su retina, pasando a la central, pero por desgracia la mujer los encontró y atrapó a Marla, pero por suerte Rex llegó y la salvó, que con un cañón de láser congelaron a todos y escaparon del edificio. Por suerte Marla se llevó la información y se la pasó a todo dar, y de pilón los malos lo seguían, pero Rex se encargaría de ellos, dándoles tiempo a Marla y a Dale para escapar. Pero de la nada, al final unos piratas lo durmieron y lo secuestraron. En fin, Carla y Dale estaban en un estacionamiento, viendo los videos de que el carruaje donde su hermano estaba desapareció de la nada, pensando dónde se fue, extrañando a su hermanito. Pero Dale le dio de comer y la animó, y en ese momento vio el video y reconoció un símbolo que los podría ayudar. Mientras tanto, el pobre de Charlie estaba encerrado con los demás guerreros, bastante raritos, pero llegaron a la conclusión que debían trabajar en equipo para poder escapar y vencer a la bestia. Por otro lado, Marla y Dale llegaron a la ciudad del futuro, llena de tecnología y vida nocturna. El caso es que iban a ver a Guirlanda, la reina del mercado negro, a quien le iban a pagar la deuda de Dale con las monedas vikingas. Pero Marla se preocupó, ya que no tenía lo suficiente que él necesitaba. Pero Dale supo hablar con ella, le dio 2 monedas que la volvieron loca. Dicho esto, les dio la información de un dispositivo ilegal de teletransportación y que solo lo tenía el emperador Maximus de Constantinópolis, de que si él tenía a su hermano, al día siguiente estaría muerto, ya que hacía peleas ilegales a muerte, y así Guirlanda quería su dinero. Pero como Marla no lo tenía, la horrenda babosa gigante se iba a deshacer de ellos. Mientras tanto, Charlie y los demás escaparon de su celda, paseándose por el pueblo romano, que al llegar a un enorme barco, el pirata se iba a encargar de sacarlos, pero sin querer, el bobo se noqueó. Así que pusieron a Charlie a cargo de la navegación, que por suerte al principio sí funcionó, pero al final los atraparon y todo se canceló. En cambio, Glinara iba a desintegrar a Marla y a Dale, pero para su suerte un robot los salvó y los mandó a otra dimensión, emocionando a Marla de que estaban a tiempo de salvar a su hermano. Pero vamos, Dale ya no quería ayudarla, ya que le mintió y lo engañó, por lo que la dejó sola, con todo y el robot todo aplastado, mientras Charlie y los demás estaban en el mundo romano, siendo tomateados por el pueblo. Y en ese momento, Rex Dasher llegó y le contó todo lo que Marla había hecho para salvarlo, sintiéndose impactado, por lo que Charlie se emocionó y con su fuerza liberó a todos. Y como estaban rodeados por los romanos, entraron por las cloacas, mientras que Charlie se enfrentaría a ellos, pero al final fue atrapado por el emperador, que lo iba a matar enfrente de todos en el Coliseo. En cambio, Marla seguía camino con el robot, perdidos en el rumbo, cuando de repente vieron a un
una hada mágica, bastante amigable, que les contó que Dell estaba por ahí, que al igual que a ellos, le dio un deseo, y así los llevó a una tierra de hadas, bastante mágica y colorida. Parecía sospechosa, pero al final, el hada les cantó una canción, le dio un vestido a Marla y le llevó a su castillo, tratándola como toda una princesa, que le dio una mochila con una espada mágica y la mandó a Constantinópolis, donde tenían atrapado a su hermanito, a punto de enfrentarse a la bestia. Estaba muy espantado, mientras su hermana llegó a la ciudad, escondiéndose por las calles, ya que la estaban buscando los guardias. Y en ese momento, el show del emperador comenzó, que cuando Charlie apareció, un guerrero saltó. Era Marla, que llegó para salvarlo, emocionada de que al fin lo encontró, pero el emperador se burló y lo usó como extra, liberando a la bestia, que era un enorme T-Rex, huyendo de él. Así pasaron unos minutos, hasta que Dell llegó y con su camioneta y el robot lo salvó. Trataron de atontar al dinosaurio, pero no funcionó, por lo que utilizaron la fibra mágica de Dell y se la lanzaron al T-Rex, que al comerla se extasió y se volvió un pequeño Pegaso volador. Con esto, los demás guerreros llegaron, atraparon al emperador y la gente los vitoreó. Dell pagó su deuda y así liberaron al T-Rex. Se despidieron de todos, tomaron al dinosaurio y los llevó volando por todo el mundo de Playmobil, hasta el faro mágico, donde Charlie se disculpó con su hermana por todo lo que le dijo, y así volvieron a la normalidad. El policía los sacó de la expo, diciéndoles que solo pasaron 5 minutos, platicando toda aventura que pasaron en el mundo mágico de Playmobil. Qué curiosa película. Si se dan cuenta, como que le quisieron copiar a la película de Lego. Por eso en el título les digo que es como la copia barata de las películas de Lego. Es que vamos, si se dan cuenta, ¿qué preferirían? Si van a una juguetería, ¿compran Playmobil o Lego? Claramente el Lego. Y digo, Playmobil es para niños más chiquitos, pero siempre quieren copiarle las ideas a Lego y no les sale. En fin, la película no estuvo tan mala que digamos. Estuvo entretenida, pero no como yo creía. Así que le voy a poner un 6.5, porque de cierta forma sí sentí que perdí mi tiempo. Y si no tienen nada que hacer, la pueden encontrar en Netflix. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.